Muy buenas chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. En este tema ya va a ser de repaso, ya lo hemos visto en la anterior clase, el tema de osteología. Espero que algo que se me haya olvidado en clase, que no ya lo hemos visto bien, aquí lo podamos aclarar tranquilamente. Ya solamente falta una semana para su examen, esperando que las cosas salgan bien para ese día, sea cual sea el resultado, esperando siempre que el resultado sea bueno. Tenemos que seguir trabajando porque falta al segundo parcial. Así que comenzaremos con este tema muy importante. Mi nombre es Álvaro Pascual Ticona Mani. Espero que les sea de mucha utilidad, chicos, para el proceso de admisión. Bueno, entonces comenzamos con la osteología. Osteología, como tal, siempre les recalcaba, es un tejido conjuntivo. Bueno, el hueso es un tejido conjuntivo especializado, al igual que el cartílago, la sangre, el tejido adiposo. Y como tal, va a ser el estudio. Osteum proviene del estudio de lo que son los huesos y luego tratado esto, y eso lo hemos visto varias veces. El color que adopta el hueso es un blanco terroso, un blanco sucio, ¿verdad? Como podemos ver, bueno, no se puede ver en la imagen, pero lo hemos visto en clase, espero que también les haya servido. Como tal, entonces, ¿cómo podemos ver al hueso? Tenemos que verlo a nivel histológico primeramente, es decir, cómo es su composición. Lo dividimos en dos partes, un componente orgánico y un componente inorgánico. La mayoría del hueso, como sabemos que es duro, necesita un mayor componente inorgánico. Y el mayor componente inorgánico está compuesto aproximadamente un 70 o un 65% por hidroxiapatita, es decir, carbonato de calcio, fosfato de calcio, en un 95%, aparte de otros, ¿no? Como apatita impura, otros elementos como magnesio, sodio, potasio, flúor, cloro, pero este es el más importante, ¿no? El calcio, como podemos ver en la fórmula de acá. ¿Qué le va a dar la dureza al hueso? Importante. Luego tenemos el componente inorgánico que se encuentra en menor proporción, aproximadamente un 30 o un 35%, constituido un 2% por células y la mayoría de esta por matriz ósea en un 98%. Y específicamente esta matriz ósea se le llama osteoide. El osteoide, chicos, va a estar elaborado, va a estar secretado, va a estar producido por lo que son los osteoblastos. Eso lo hemos visto en clase, muy importante. Y ya luego, cuando ya se ha calcificado todo y la célula se encuentra rodeada de un material calcificado por esta hidroxiapatita, ya lo llamamos osteocito, ¿verdad? Que es, como tal, antes de que se me olvide, el parénquimo óseo, porque recuerden, chicos, que esta es la célula madura. ¿Para qué nos sirve el hueso? Y lo vamos a ver al final por las funciones del hueso, que es de sostén. Entonces, esa dureza la va a dar nuestro osteocito como tal, ¿no? Que sería el componente final de todas estas células que vamos a ver ahorita. Entonces vemos el componente orgánico, hemos visto que es un 30 a un 35%, el 98% va a ser la matriz ósea que va a estar producido por estos osteoblastos, y la mayoría de esto, el 90%, chicos, va a ser el colágeno de tipo 1. Importante, chicos, el colágeno tipo 1 que le va a dar la flexibilidad al hueso. Luego vamos a tener un 10% de material, de sustancia fundamental. Vamos a tener ahí osteocalcina, proteoglicanos, glicoproteínas, por ejemplo. Eh, que la más importante es la osteocalcina, que va a servir para fijar, ¿no? El calcio, para que se fije esta matriz ósea. Luego vamos a tener el componente celular en un 2%. Igual hemos visto las células que componen, son 4 en específico. Primero vamos a tener la más importante, y esta imagen me va a ayudar bastante. Vamos a tener las células osteoprogenitoras, las más importantes porque van a ser las que van a formar las otras células, ¿ok? A partir de estas células van a ir madurando, madurando, y vamos a tener al final a nuestro osteocito. Luego va a pasar al osteoblasto, como podemos ver en esta imagen, va a pasar un osteoblasto que va a formar esta matriz ósea, este osteoide, para finalmente que se calcifique todo y los osteocitos queden dentro de esta materia calcificada, y se va a formar lo que es el parénquima, ¿no? Como tal, aparte de estas células, chicos, como aquí podemos ver, el osteocito se encuentra al medio, ¿no? Que es la parte más importante de la parte cortical, que ahorita vamos a ver. Y luego tenemos, para finalizar, la célula que es el osteoclasto, y el osteoclasto les decía que todos los órganos tienen como tal una célula que les va a defender. Esta célula que les va a defender puede ser la microglía en el caso de la neurona, o en todo caso el osteoclasto en el hueso. Muy importante, chicos, eso puede ser pregunta de examen. Luego tenemos los tipos de hueso. El 80% va a ser la parte dura, entonces a ese tipo de hueso lo vamos a llamar hueso compacto. Y luego vamos a tener un 20% que va a ser un hueso esponjoso, el hueso donde se va a alojar la médula, como ahorita vamos a ver. Pero primero tenemos que entender que, ya que la mayoría está compuesta por esta parte que es el hueso compacto, un 80%, tenemos que estudiar esto, que es la osteona o sistema de Haber. La osteona, sistema de Haber, es un conjunto de laminillas, como podemos ver aquí. Los osteocitos, junto con la matriz calcificada que podemos ver, forman así como especies de círculos
que como tal va a ser un sistema, es decir, van a funcionar en conjunto y se va a formar lo que es la osteona para formar el tejido o el hueso compacto, que es la parte más importante del hueso. Luego tenemos, a esto se llama osteona o sistema de Haber. Por fuera de este hueso, ya sea esponjoso o compacto, vamos a tener el periósteo, y el periósteo es el que le va a dar la vascularización e inervación a los huesos. Importante, chicos. Luego tenemos dentro de lo que es el hueso compacto una cavidad medular en donde se va a alojar tanto la médula roja como la médula amarilla. La médula amarilla no sirve de nada, solamente es grasa, pero lo que nos importa es la médula roja, que va a producir la eritropoyesis. Y ustedes me dirán, ¿qué es la eritropoyesis? Específicamente la formación de glóbulos rojos, y no solamente glóbulos rojos, los elementos formes. También se forman algunos leucocitos, ¿no? Y las plaquetas con los megacariocitos que lo hemos visto en el video de sangre. Luego tenemos la parte importante. ¿Dónde se encuentra la mayoría de la médula roja? En el hueso esponjoso, chicos. Importante, en el hueso esponjoso se encuentra la mayoría de la médula roja. Y yo estoy seguro que esto les pueden hacer como que una pregunta de examen. En los huesos planos, chicos, a diferencia de estos huesos, al tejido esponjoso que se encuentra entre dos huesos compactos, sería la parte compacta, este tejido esponjoso va a tener un nombre muy importante en los huesos planos, que se llama diploe. Esta pregunta espero que entre al examen para que ustedes sea una pregunta acertada, porque el libro así lo menciona y también lo debemos conocer. En los huesos planos, al hueso esponjoso entre esos dos huesos compactos se llama diploe. Importante. Luego vamos a ver los tipos de hueso, igual lo hemos visto. Tenemos los huesos largos, los huesos cortos, los irregulares y los planos. Pero esto en relación a lo que es una estructura tridimensional. Tenemos que ver esta estructura tridimensional y en esto estábamos mirando en clase, medio que hemos dudado un poco, pero ahorita les voy a aclarar todo eso. Primero, en vez de altura, vamos a decir como tal el largo, y en vez de espesor, vamos a ver esto. Y luego vamos a tener el ancho. Pero para que entendamos mejor cómo lo menciona el libro, quiero que ancho, esta parte del ancho, lo vean como la parte de adelante, ¿ok? La parte de adelante es el ancho, la parte larga es, imagínense una persona, pero que está mirando hacia este lado, ¿ok? Hacia este lado. Vamos a tener una persona así paradita, que está mirando a este lado, que sería el ancho de la persona, y el espesor va a ser el grosor, ¿ok? Este sería como un lateral, para que entendamos el concepto del libro, que va a estar más claro. Entonces, los huesos largos va a predominar el largo sobre el ancho y el espesor, ¿ok? Como aquí podemos ver, en los huesos largos. Luego tenemos los huesos cortos, y es la parte importante en donde todo va a ser armónico, es decir, el largo, el espesor y el ancho van a ser armónicos, como en los huesos carpianos. Ahí da el ejemplo del pisiforme, el piramidal, pues del escafoides, el triquetum semilunar, todos esos huesos del carpo que generalmente son huesos cortos. Luego tenemos los huesos irregulares. Estos huesos irregulares no van a tener forma, es decir, no podemos decir si es que predomina el largo, si es que predomina el ancho o el espesor, porque estos huesos tienen una conformación diferente. Y aquí es lo que me gustaría que entendamos, como lo menciona el libro, que los huesos planos predomina el largo y predomina el ancho, y no el espesor. Es por eso que tenemos que verlo de este lado, es decir, va a predominar el ancho del hueso, como si lo estuviéramos mirando de frente, el largo, y su espesor va a ser cortito, ¿ok, chicos? Espero que haya quedado bastante claro esta partecita. Luego tenemos dos tipos de huesos más, que son los huesos neumáticos y los huesos sesamoideos. Los huesos neumáticos se caracterizan porque es como si tuvieran aire dentro de estos huesos. ¿Por qué? Porque dentro de ellos tienen un seno, es decir, una cavidad que no tiene nada, pero que va a alojar aire. Esto sobre todo en los huesos de la cara, en el frontal, por ejemplo, aquí en el hueso maxilar, para que no sea la cara pesada, al igual que los otros huesos, como podemos ver, son completamente huesos, pero estos no. Sobre todo va a ser hueso cortical, y estos no van a pesar porque van a ser neumáticos, van a tener aire dentro. Y aquí se puede formar sinusitis, lo que les hablaba en clase, ¿no? Luego tenemos los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos son huesos que pueden estar o no pueden estar presentes, sobre todo los que son pequeñitos, pero hay un hueso muy importante que es el hueso, la patela o la rótula, que la encontramos en la rodilla, que es como tal un hueso sesamoideo. Luego esto de los conceptos lo hemos visto, aquí lo vamos a ver de manera general. Tenemos como tal cavidades o eminencias que pueden ser tanto articulares como no articulares. Las cavidades articulares, lo cual va a ser su característica, que van a estar revestidas por cartílago hialino, y también van a tener las estructuras que vamos a ver en la parte de sindesmología o estudio de las articulaciones. Pero eso es lo más importante. Luego vamos a tener las cavidades no articulares, que van a ser eminencias. Por ejemplo, en la parte de atrás de esta imagen podemos ver una eminencia que es el tubérculo isquiático, la tuberosidad isquiática, perdón, donde se van a insertar cosas. Esto de manera general. Tenemos articulares y no articulares. Y luego los conceptos anatómicos que van a ser más importantes. Primero vamos a tener el antro, en donde van a confluir las diferentes, por ejemplo, aquí vamos a tener celdillas. Ahorita vamos a ver la diferencia entre celdilla y seno, que generalmente, y a modo de adelantar las cosas, las celdillas solamente van a ser pequeñas cavidades y los senos van a ser grandes cavidades, ¿ok, chicos? Y el antro van a ser específicamente donde van a confluir todas estas estructuras, ¿ok? Y vamos a
tener las celdillas, en este caso el hueso la apófisis mastoide del hueso. Y aquí podemos matar tres cosas. ¿Qué son apófisis? Es un engrosamiento de un hueso. Luego tenemos como tal las celdillas dentro de esta apófisis mastoides, y luego el antro, donde confluyen estas celdillas se va a encontrar un camino, es decir, un lugar por donde se puede ingresar. Ese lugar se llama antro, ¿ok? Donde confluyen. Luego vamos a tener el agujero van a ser por donde pasan estructuras, ya sean vasculares o nerviosas. La más importante es el agujero magno, el más obvio, la que podemos encontrar en el hueso occipital, por donde va a pasar la médula, por donde pasan estructuras, va a dar paso a una estructura, ¿ok? Luego tenemos el canal, como en este ejemplo vamos a tener el canal óptico por donde van a pasar, en este caso el nervio óptico, que son cortos, es decir, es un corto trayecto y no es profundo, diferenciando de lo que es el conducto. El conducto como tal va a ser una estructura más profunda y mucho más larga, como podemos ver, que este es el conducto infraorbitario para estructuras tanto vasculares y también para nervios, ¿no? Conducto infraorbitario que atraviesa, como podemos ver en esta imagen, es decir, es mucho más profundo. Luego hemos visto que las celdillas son mucho más pequeñas que los senos, son pequeños huequitos de aire, pero son mucho más pequeños. Y a diferencia del seno, que es una estructura más grande, que igual podemos aprovechar esta imagen para ver, ¿no?, en el hueso maxilar, más importante. Y luego tenemos la escotadura, en este caso les traigo la escotadura sigmoidea, que está en relación a los bordes de los huesos, ¿ok, chicos? Muy importante. Luego tenemos, esto ya es lo más sencillo, luego tenemos las fosas, que son excavaciones, que eso lo podemos ver en el hueso occipital, dentro del hueso occipital, para lo que es el cerebelo, son las fosas cerebelosas. Luego tenemos las fositas, que son estructuras súper pequeñas, como en el caso del hueso, les mostraba en el hueso, en la rosita les mostraba las fositas lagrimales, ¿verdad? Dentro de la órbita, por donde nosotros lloramos y todo, donde se encuentra la glándula lagrimal. Luego tenemos surcos. Los surcos son superficiales. Les decía que si es que cortamos el cráneo de la rosita, vamos a ver dentro unas estructuras, unas líneas casi superficiales, que generalmente estas se deben a estructuras vasculares. Es decir, las arterias van a formar como surcos dentro del cráneo por donde van a pasar, ¿no? Y esto es importante, la parte que generalmente más se confunden, que es la diferencia entre fisura y hendidura, que generalmente lo manejamos como igual, no lo diferenciamos mucho, pero en este caso tenemos la fisura orbitaria superior dentro de nuestra órbita. Y esto en relación a la hendidura, porque la hendidura es parte de lo que es un hueso como tal, que es el hueso esfenoides. Que como tal la hendidura va a ser algo que no divide al hueso. Aquí tenemos la ala mayor, la ala menor, la ala mayor, y entre estas dos tenemos la hendidura que no divide al hueso. Este huequito que podemos ver. Este mismo huequito es el que podemos ver acá, que es la fisura orbitaria superior. Ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia? Pues que en este caso estamos viendo el hueso como tal, la estructura como tal, todo el conjunto, pero esta estructura no va a tener fondo porque está en relación al hueso completo. Pero la hendidura solamente estamos hablando de este huesito, que es el hueso esfenoides, y que no divide a este hueso. Pero si es que hablamos del cráneo como tal, de la órbita como tal, entonces estamos hablando de fisura, que es una estructura, es decir, un hueco que no existe fondo, ¿ok? Para el paso también de estructuras. Eso es importante, y vamos con esto para que el video no sea largo. El seno hemos visto, a diferencia de lo que son las celdillas, el seno es algo mucho más grande. Y luego tenemos las eminencias. En este caso les traía el hueso frontal. Algunas personas tienen las eminencias frontales bastante pronunciadas. Luego tenemos las apófisis. Hemos visto ya la apófisis mastoides, que es un engrosamiento en donde generalmente se van a insertar cosas, como la apófisis mastoides se inserta nuestro músculo esternocleidomastoideo, que lo conocemos tanto en medicina. Luego tenemos una parte articular, lo que es el cóndilo. Eso lo vamos a ver en articulaciones. Una parte articular, que es el cóndilo, una estructura súper redondeada, que está cubierta generalmente por cartílago. Y luego tenemos el tubérculo. El tubérculo es una estructura en donde no se inserta nada, solamente es una estructura anatómica que es reconocible, como en este caso les traía el tubérculo cariotidio, que se encuentra en la apófisis, que se encuentra en las sextas vértebras cervical, ¿ok? Y luego tenemos la espina, que son estructuras súper pequeñas, como por ejemplo en el hueso esfenoides, que no creo que les pregunten. Y luego tenemos las crestas, que generalmente pueden ser las más conocidas, la cresta occipital interna y la cresta occipital externa. Ok, chicos, luego tenemos esto de los agujeros nutricios, cómo es la irrigación, es decir, cómo se nutren los huesos a partir de la sangre. Tenemos agujeros, los de primer orden son un punto que vamos a encontrar en las diáfisis, y luego vamos a tener los de segundo orden, que se van a encontrar en las epífisis, es decir, en los extremos de los huesos, y los de tercer orden van a ser mucho más pequeños
y estos se encuentran rodeados en todo el hueso, pero no en las superficies articulares, al igual que los otros, ¿no? Como podemos ver. Luego tenemos los tipos de osificación. Tenemos dos tipos de osificación: la osificación intramembranosa, que es fibrosa, es decir, no se forma a partir de cartílago, chicos, muy importante, y esto se ve generalmente en los huesos planos o en los huesos de la cara, más generalmente. Y luego tenemos la osificación endocondral, que generalmente esto parte de lo que es un cartílago, y tenemos los huesos largos, en donde es muy importante saber eso, ¿ok, chicos? Generalmente todos los huesos del cuerpo. Luego vemos esta imagen que son ¿cuántos huesos tenemos todos los seres humanos? Pues tenemos 206 huesos, incluidos los huesos del oído. 80 de los huesos van a ser el esqueleto axial, es decir, la cabeza, nuestra columna vertebral y tal. Y luego tenemos el esqueleto apendicular, que son 126 huesos, contando lo que es la cintura escapular, la cintura pelviana y los miembros superiores y miembros inferiores. Ok, chicos, igual la caja torácica forma parte del esqueleto axial. Ok, igual en este caso tenemos al ioides, que forma parte del esqueleto axial. Luego tenemos el esqueleto apendicular, que son 126, lo vuelvo a mencionar, que es la cintura escapular, miembros superiores, cintura pelviana y miembros inferiores. ¿Cuáles son las funciones entonces? En resumen de todo lo que hemos visto, es de sostén. Hemos visto, si no todos estaríamos guangos, ¿verdad? Es de sostén como tal. Luego tenemos de protección, como la caja torácica, que protege lo que son los órganos internos. Y luego tenemos de depósito, porque hemos visto que la mayor cantidad de calcio se deposita en lo que son los huesos y nos va a servir, por ejemplo, el calcio para la contracción muscular, les mencionaba. Y luego tenemos la eritropoiesis, que hemos visto que forma parte de la médula roja, ¿verdad? La médula roja, donde se forman los eritrocitos y también los leucocitos. Tenemos esa parte importante, ¿no? De formar elementos formes. Eso en cuanto igual a las plaquetas, ¿no, chicos? Este meme les dejo y esperando su respuesta, diré tu respuesta, y gracias. Espero que les haya gustado. Vamos con el siguiente video.